So today we'll get into our study. Entonces hoy vamos a entrar en nuestro estudio Acts chapter 5. en Hechos capítulo 5. 2 weeks in a row I haven't got through my notes, so maybe this will be the one. So, Acts chapter 5, no, my notes are really long. Acts chapter 5, starting in verse 17. Hechos capítulo 5 empezando en el versículo 17. So we see this we see miracles taking place at the end of where we left off last week. Entonces al final donde lo dejamos la semana pasada miramos cómo un milagro toma lugar aquí You see God is working, y cómo Dios está trabajando and we see the church is growing, y vemos que la iglesia está creciendo and that's important context for what we're about to see. y este es un contexto muy importante para lo que vamos a estar mirando ahora. So I'll pray and then we'll get into it. Entonces voy a orar y después vamos a entrar en la palabra. So Lord God, I thank you for this morning. Dios, te damos gracias por esta mañana. Lord, we thank you for every person you brought here today. Gracias por cada persona que tú trajiste aquí hoy. Lord, we strongly believe you have every single one of us here for a reason. Realmente creemos, Dios, que tú tienes a cada uno de nosotros aquí por una razón. Lord, forgive us of our sins. Dios, perdónanos de nuestros pecados. Lord, cleanse our hearts, Lord. Limpia nuestros corazones, Dios. Thank you, God, that it's not about us, but it's about you, Father. Gracias, Dios, porque no es acerca de nosotros, sino de ti. Lord, bless this time as we go through Acts. Dios, te pedimos que bendigas este tiempo mientras vamos en el libro de Hechos. God, speak through me Habla a través de mí, Dios, and use your word to transform our lives. y usa tu palabra para transformar nuestras vidas. Lord, we give this service to you. Dios, te entregamos este servicio And we praise your name. Amen. y alabamos tu nombre. Amén. You guys want to hear something funny? ¿Quieren escuchar algo divertido? Gracias. See this cord that's hanging down? Pueden observar ese cable que está colgando ahí. So this past week, Esta semana que pasó, Rachel's brother was here, el hermano de Rachel estaba aquí. and he helped me. We cleaned up a bunch of cords like on the stage and stuff, and it was quite a bit of work that no one can really tell. Entonces, él me estaba ayudando a acomodar algunos de los cables para ponerlos en otro lugar para que no se miraran tanto. One of the things we did was that cord was hanging, and we fixed it. We put it on a hook so it wouldn't hang anymore. Entonces, una de las cosas que estábamos haciendo es que ese cable estaba colgando, pero pusimos algo para que se sosteniera y no estuviera colgando más ahí. And when it's hooked, it makes the TV pink. Pero cuando está conectado así hacia arriba, hace que la tele esté rosita. So I unhooked it, now the TV's not pink. Entonces lo tuve que quitar para que la tele no se mirara rosita. So sometimes you need the imperfections for things to work right, I guess. I don't know. Entonces a veces pues necesitamos la imperfección para que las cosas funcionen bien. So I don't know, I thought it was funny. All right, so Entonces, pensé que era divertido. Gracias. Acts chapter 5, Entonces, Hechos capítulo 5, verse 17. versículo 17. So miracles just take place. Entonces un milagro acaba de suceder Great things are happening. y grandes cosas están sucediendo. And it says, Then the high priest rose up, and all those who were with him, which is the sect of the Sadducees, and they were filled with indignation. And they laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. So at the end of Acts chapter 4, Entonces al final de Hechos capítulo 4 we read something similar. leemos algo similar. In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4 we read that when they're challenged by the Pharisees, miramos que ellos estaban siendo desafiados por los fariseos they're told, stop speaking the name of Jesus. y ellos le dijeron, paren de estar hablando del nombre de Jesús. And then Acts 4 verse 19, Y en Hechos 4, versículo 19, it says, Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge, for we cannot speak the things which we have seen and heard. pero Pedro y Juan le respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. So they continue to speak the word of God. Entonces ellos continúan hablando de la palabra de Dios. And now that they continue to speak the word of God, it results in them being thrown into a common prison. Entonces ahora por continuar hablando de la palabra de Dios, ellos los llevaron a la cárcel pública. In Romans chapter 1, En Romanos capítulo 1,
we get the words of Paul of why they had this attitude. Nosotros tenemos de palabra de Pablo de por qué ellos tenían esta actitud, por qué hacían esto. In Romans 1:16, En Romanos 1:16, Paul says this, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. He wasn't ashamed because he knew what it represented. Entonces él no estaba avergonzado porque él sabía lo que esto representaba. And this is the same for the apostles here. They knew the power of this message, Y esto es lo mismo para los apóstoles. Ellos conocían el poder del mensaje and because they knew how powerful and important it was, y porque ellos conocían qué poderoso esto era, they continued to preach God no matter what anyone told them. ellos continuaron predicando acerca de Dios, no importa lo que las otras personas le decían. We see that resulting in them being thrown into prison. Y miramos el resultado de esto es que ellos fueron llevados a prisión. This is a good lesson for all of us. Y esto es una buena lección para todos nosotros. First off, we are called to share this message. Primero, nosotros somos llamados a compartir de este mensaje. This is a powerful, life-changing message that God has given us to share with others. Este mensaje que Dios nos ha dado para compartir con otros es un mensaje tan poderoso que cambia las vidas. We all know the song "This Little Light of Mine," right? Is it in Spanish too? No. You guys want me to sing? But right, this little light of mine. La de luz. There you go. That makes sense. Sí, sí sé cuál es, pero no sé cómo está en español. You can just say "this little light," and it makes sense, right? This little light. It's a Spanish song. There we go. This is going on for a long time. What did you learn at church today? How to sing "This Little Light of Mine" in Spanish. All right. Anyways, in the song it says, am I gonna cover, or am I gonna let Satan blow it out? Entonces, en esta canción dice que si nosotros la vamos a dejar esta luz y la vamos a tapar. Right. The point of that song Y la importancia de esta canción is that God has given us a light es que Dios nos ha dado a nosotros una luz to share with the world. para compartirla con el mundo. And what's a light worth? What is a light worth? ¿Y para qué sirve una luz If we just cover it, si nosotros solamente la cubrimos? right? It has no effect. No tiene un efecto. And what's important about that Y lo que es importante de esto is all we have to do is let it shine, es que nosotros solamente la tenemos que dejar brillar. right? There's nothing special about us. No hay nada especial en nosotros. What's special is the light, Lo que es especial es esa luz. right? Just tell people about who God is. Entonces nosotros debemos decirle a las personas quién es Jesús. I heard a pastor say once, Yo escuché a un pastor decir una vez he said, "The word of God is like a lion. que dijo la palabra de Dios es como un león. You don't need to defend it. No necesitas defenderla, You just need to let it out." solamente la necesitas dejar And salir. that's so true. Y eso es real. Just tell people the word of God. Solamente háblale a las personas de la palabra de And Dios. let the living word of God do the work. You just put it out there. This is what the word of God says. Y deja que la palabra viva de Dios haga lo suyo. Y esto es lo que la Biblia dice. And sometimes when we do that, Y algunas veces cuando nosotros hacemos esto, it's going to cause difficulties in our life, a veces va a costar dificultades en nuestras vidas. right? The apostles knew this. Los apóstoles sabían esto. Jesus told them that if you continue to do this, you're going to have tribulations. Y los apóstoles sabían esto porque le dijeron, si tú continúas haciendo esto, vas a tener tribulaciones. But now that they're thrown into prison, Pero ahora que fueron llevados a la cárcel, we know they don't give up, sabemos que ellos no se rindieron. right? If you do something wonderful for God, Si tú haces algo maravilloso por Dios, and then it results in a difficult time, y la consecuencia de esto es un tiempo muy difícil, don't give up. Keep no going. no te rindas, sigue haciéndolo. All right, verse 19. Versículo 19. It says, "But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, 'Go stand in the temple and speak to the people all the words of this life.'" Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo de todas las palabras de esta vida. So what happens?
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? They're set free by an angel. Fueron liberados por un ángel. And that's wonderful. Y esto es algo maravilloso. But it's important Pero es importante that often we'll go through difficult times, que sabe que cuando pasamos por cosas difíciles, and they don't always result in them being fixed so quickly. algunas veces estas cosas no se pueden resolver tan rápido. We know in Matthew chapter 14, Sabemos que en Mateo capítulo 14 we see that John the Baptist is thrown into prison for preaching truth to Herod. miramos que Juan el Bautista fue llevado a la cárcel por predicar de la verdad. And ultimately, this imprisonment Y últimamente esta ir a la prisión results in John the Baptist being beheaded. resultó que para Juan el Bautista que él fuera decapitado. This is why it's so important to know the entirety of the Bible. Entonces es por eso es tan importante conocer todo la totalidad de la Biblia. Because we'll look at stories like here in Acts chapter 5, Porque podemos ver historias como las que estamos viendo aquí en Hechos 5, and we'll go through a challenging time. donde pasan por tiempos difíciles. And then we're like, God, you sent an angel that night. Can't you do that for me? Y él mandó a un ángel para que los liberara, y nosotros podemos decir, Dios, tú puedes mandar un ángel para mí. But do we ever pray like in Matthew chapter 14 Pero después tenemos a esto como lo que aparece en Mateo 14. and say, Lord, you allowed John the Baptist to have his head cut off? Y dices como, Dios, tú permitiste que a Juan el Bautista fuera decapitado. Right? Why did God set them free, but didn't set John the Baptist free? Entonces, ¿por qué Dios dejó que los discípulos fueran liberados, pero no liberó a Juan el Bautista? I mean, the answer is we don't know. Entonces son respuestas que no sabemos. But it's important that we do know these two events took place, Pero es importante que sepamos que estos dos eventos tomaron lugar, so that we understand that sometimes our pain and suffering God will allow. entonces para saber que a veces nuestro sufrimiento, nuestro dolor, Dios va a permitir que esto suceda. Like Paul says with the thorn in the flesh. Pero como Pablo dice, Paul said? Paul said about the thorn in the flesh. Thorn? Pain? Entonces como Pablo dijo que la espina que teníamos en el pie. He said, I pleaded with the Lord 3 times to remove this. Entonces que yo fui con el Señor 3 veces para que esto pueda ser removido. And the Lord responded, my grace is sufficient. Y Dios respondió, mi gracia es suficiente. You know what? Sometimes God will send an angel and set us free that night. Algunas veces Dios va a mandar un ángel y nos va a liberar esa misma noche. Or sometimes God will just say, my grace is sufficient. Y otras veces Dios nos va a decir, mi gracia es suficiente. Philippians 4, Paul writes this. En Filipenses 4, Pablo escribe esto. Philippians 4, verses 6 and 7. Filipenses 4, 6 y 7. Paul says, be anxious for nothing. And remember, he's writing this from prison. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. That's a hard verse for me to read, Para mí este es un versículo difícil de leer. right? Because of the words. It's a hard verse because I'm so anxious. Entonces, porque yo me preocupo por muchas cosas. It's so easy for me to have anxiety in my life and be like, God, how come this is happening? How come this is happening? When are you going to fix this? Es muy fácil para mí de tener ansiedad y siempre estarle preguntando a Dios, Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuándo vas a resolver esto? Instead of just relaxing in the peace of God En lugar de solamente relajarme en la paz de Dios and realizing that He has me in His hands. y darme cuenta que Él me tiene en sus manos. I quote this verse a lot, Yo cito este versículo mucho, but that's because I think it's so important to me to understand that God is offering me peace, and I just need to put my anxiety in His hands and accept the peace. pero creo que es muy importante recordar que Dios nos da la paz a nosotros y que nosotros podemos experimentar esa paz que Él nos da. All right, so they're told by the angel, go out and preach the word in the temple. Entonces a ellos el ángel les dijo que fueran y predicaran de esto al templo. Verse 21. En el versículo 21 It says, and when they heard that, they entered the temple early in the morning and taught. But the high priest and those with him came and called the councils together, and all the elders of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. So we see them have strong faith here. Entonces vemos que ellos tenían una gran fe aquí. They do exactly what they're told to do by the angel. Y ellos hicieron exactamente lo que el ángel les dijo. But we don't always see that in the Bible. Pero no siempre observamos esto en la Biblia. Sometimes in the Bible we see others who struggle with what God has called them to do. A veces observamos a otros que batallan haciendo lo que Dios les dice que hagan. A good example for that, and we've just recently studied this in our men's study, is the story of Gideon. Entonces un claro ejemplo de esto, y con el estudio bíblico de varones empezamos a hablar sobre esto, y es la historia de Gedeón. Right? We see God come to Gideon and he said, I called you to lead the people of Israel and set them free from your enemies. Y que Dios le había mandado a él a ir y liberar a las personas de Israel y liberarlos de sus enemigos. But Gideon struggles with this. Pero Gedeón batallaba con esto. And he's like, God, I need you to help me and show me a sign that this is what you want me to do. Entonces Gedeón le dijo, Dios, yo necesito que tú me muestres y me des una señal de que tú quieres que yo haga esto. So God does, he shows him the sign, and then Gideon eventually follows God and does what God called him to do. Entonces Dios sí le manda esta señal, y después a Gedeón sí hace lo que Dios le mandó a hacer. And God has a great victory through Gideon. Y Dios tiene una gran victoria a través de Gedeón. I bring this up Y traigo esto is because I'm more relatable, I feel like, to Gideon than to Peter here. porque yo creo que me siento más relacionado con Gedeón que con Pedro aquí. A lot of times God calls me to do something, Muchas veces Dios me llama a hacer algo, and I'm like, God, I don't know, are you sure about this one? entonces yo digo, Dios, no lo sé, no estoy seguro sobre esto. I'm going to read a story, Matthew 21. Quiero leer una historia que está en Mateo 21. And this is Jesus giving a parable that I think is very helpful. Y este es Jesús dando una parábola, y creo que ayuda mucho. So Matthew 21, starting in verse 28. Mateo 21, empezando en el versículo 28. Jesus says, but what do you think? A man had 2 sons. He came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. And he answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Then he came to the second son, and likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the 2 did the will of his father? They said to him, the first. Pero ¿qué piensas de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, Hijo, ve a trabajar el viñedo hoy. El hijo le respondió, No iré. Más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, Ve tú. Y él le dijo, Sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. So when God comes to us, Cuando Dios viene con nosotros and he says, this is what I have for you. y nos dice, esto es lo que tengo para ti. If we initially say no, Si nosotros inicialmente decimos no, let me clarify, I don't believe that's a good thing. entonces déjame clarificar, no creo que esto sea algo bueno, But if we initially say no, but then eventually God's able to bring us in the right direction, pero si al principio nosotros decimos no, pero eventualmente Dios cambia nuestra mentalidad y nos lleva en la dirección correcta, then that is a good thing. entonces eso es algo And bueno. God will still use us even though we initially didn't have the proper faith. Y Dios nos va a usar aun cuando al principio no teníamos, habíamos dicho que no teníamos la actitud correcta. But if God comes to us Pero si Dios viene con nosotros and we say, yes, I'll do it, Lord, y decimos, sí, lo voy a hacer, Señor, but we don't actually do it, pero no lo hacemos, okay, then it's not a good thing and of no effect. entonces no es una cosa buena y no tiene ningún efecto. Like he says to him, which one did the will of the Father? Entonces, porque pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? And he says the one who actually did it, the one who did the will of the Father. Entonces, el primero, el que realmente hizo la voluntad del Padre. Just trying to make this really relatable, right? Entonces, solamente quiero que relacionar esto. All right, so they preach this message of salvation. Entonces, ellos predicaron este mensaje de la salvación. So let's go to verse 22, Acts chapter 5, verse 22. Entonces, vamos al versículo 22. It says, but when the officers came, so they sent the officers to bring them to stand trial, I guess. When the officers came and did not find them in the prison, they returned and reported, saying, Indeed, we found the prison shut securely and the guards standing outside before the doors. But when we opened them, we found no one inside.
Now the high priest, the captain of the temple, and the chief priests heard these things. They wondered what the outcome would be. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. So notice the miracle that takes place. Entonces, observa este milagro que tomó lugar aquí. They're thrown into prison. Ellos fueron llevados a prisión And then an angel comes that night. y un ángel viene esa noche It says he opened the prison. y dice que ellos abrieron la prisión And then they leave and they start preaching in the temple. y después ellos salieron y fueron y predicaron en el templo. But now the guards show up the next day. Pero ahora el guardia fue al siguiente día And they see the prison securely shut. y él observa que la cárcel estaba asegurada, estaba cerrada. And guards still standing in front of the prison doors. Y los guardias estaban ahí enfrente de las puertas de la prisión. This shows that we don't get the entire picture of what happened. Entonces no tenemos la imagen completa de lo que sucedió. But what we do know Pero lo que sí sabemos is that there was a time when the doors were opened, es que había un momento donde las puertas estaban abiertas and then somehow the doors got securely closed. y después de alguna manera las puertas se cerraron And in the process of this, the guards who were watching had no idea that it took place. y después en algún momento cuando eso tomó lugar los guardias no se dieron cuenta que esto sucedió. This is a pretty impressive miracle. Y esto es un milagro muy impresionante. And what I want you guys to get from this Y lo que yo quiero que ustedes tomen de esto is the Jewish leaders know what happened. es que los líderes judíos sabían lo que había sucedido. They know that the prison was open and shut and the guards didn't realize it. Y sabían que la cárcel fue abierta y después la cerraron y los guardias estaban ahí y no se dieron cuenta. And instead of accepting the miracle that was right in front of them, Y en lugar de aceptar este milagro que estaba sucediendo enfrente de ellos, they just wondered, now what are we going to do? solamente se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? I feel like so many times I've heard this. Entonces siento como que muchas veces he escuchado esto. Well, if God would just show me some sort of miracle, Si Dios solamente me mostrara algún tipo de milagro, right? If God would show me a burning bush like with Moses, si Dios me mostrara una zarza ardiente como la de Moisés, like if God would do that for me, then I would really honor and follow God. si Dios realmente hiciera algo así por mí, entonces yo voy a honrar y voy a seguir a Dios. But that's just not what we see in Scripture. Pero esto no es lo que nosotros observamos en la Escritura. We see amazing signs take place, Nosotros miramos grandes milagros que toman lugar and people don't accept Jesus. y aún así las personas no aceptan a Jesús. I'm going to read an interesting passage from Luke chapter 13. Quiero leer un pasaje muy interesante de Lucas 13. In Luke chapter 13, we read this, En Lucas 13 leemos esto, verse 11 to 14. del versículo 11 al 14. It says, "And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and she was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, 'Woman, you are loosed from your infirmity.'" Pretty amazing, right? "And he laid hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, 'There are 6 days on which men ought to work. Therefore come and be healed on them and not on the Sabbath day.'" Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. So this amazing miracle takes place. Entonces este increíble milagro tomó lugar. And instead of rejoicing because God healed this lady, Y en lugar de alegrarse porque Jesús había sanado a esta mujer, the ruler of the synagogue is focused that Jesus did a healing on the Sabbath.
El principal de la sinagoga está molesto porque Jesús hizo un milagro en el día de reposo. 6 days that you can work. 6 días hay para trabajar. But if you want to be healed, not on the Sabbath day. Pero si quieres ser sanado, no debe ser en el día, en el día sabático. I mean, just think about how he is so utterly fixated on the wrong thing. Entonces, fíjate en eso, cómo lo pone de una manera tan errónea. And you know, when we're so fixated on the wrong things, Cuando nosotros nos enfocamos mucho en las cosas que están mal, we get blinded by that. nosotros nos cegamos con eso We're not able to see God working. y no podemos mirar a Dios trabajando. And here this is fixated on legalism. Y aquí se enfoca mucho en el legalismo. And a lot of times when we get fixated on legalism, Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en el legalismo, we don't see the work that God is doing. no miramos el trabajo que Dios está haciendo. Verse 25. Versículo 25. So one came and told them, saying, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Earlier we read Romans chapter 1 verse 16. Anteriormente habíamos leído Romanos 1 versículo 16. I want to read the previous 2 verses before that. Pero quiero leer los 2 versículos anteriores a este. Paul says this. Pablo dice esto. Romans 1, 14 and 15. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Romanos 1, 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos en el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Paul felt that he owed it to everyone to preach them the gospel message. Entonces Pablo sentía que él se sentía en deuda con todos los demás para poder predicarles del Evangelio. And why? Because what we read earlier in Romans chapter 1 verse 16. ¿Y por qué? Por lo que leímos anteriormente en Romanos 1, 16. Because Paul realized the power that the gospel message had. Porque Pablo se había dado cuenta del poder que la palabra del Evangelio tenía. I've said this a lot. Yo he dicho esto mucho, But we will get passionate about so many things. pero nosotros nos podemos apasionar de tantas cosas. Since I've lived here, Desde que vivo aquí, I have seen a passion yo he visto una pasión for where the best tacos are. por saber cuáles son los mejores tacos. You want to talk even more passion? More passion. You guys want to hear what the most passionate thing since I've lived here I've heard? Entonces, ¿saben cuál es la cosa más apasionante que he escuchado desde que vivo aquí? People get worked up over this. Y que las personas se enfocan mucho, trabajan mucho en esto. That's when and which border crossing is the best. Es saber cuánto y cuál es la para poder cruzar la frontera. Right? Don't people get so passionate about that? Muchas personas se apasionan mucho sobre esto. You got to go at midnight. You got to go to San Ysidro. Tienes you got to que be in third lane behind the blue car. Tienes que ir a medianoche Get into it. por San Isidro a esta hora. And then what happens if you're right and you have like no border crossing? Entonces, si estás en lo correcto, pues no va a haber mucho tiempo para poder cruzar. You feel like a superhero, right? Y te sientes como un superhéroe. Right? I conquered the world Conquisté al mundo. because I didn't wait for 4.5 hours. Porque no tuve que esperar por 4 horas y media. Well, you know what? When I waited, I got really good churros. So how about that? Pero, ¿sabes una cosa? Cuando yo espero, tengo unos muy buenos Honestly, I churros. have my own passion behind that too, just like you guys know. But why do we get passionate about these things? Entonces, ¿por qué nos apasionamos con estas cosas? Because they're important to us. Porque son importantes para nosotros. And you know what? That's fine. Whatever. Y eso está bien. But more important to us Pero más importante para nosotros should be the salvation of Jesus Christ. debería ser la salvación que da Jesucristo. Are we passionate about this? Estamos apasionados por esto. We like to tell everyone, let me tell you about the power that I have within me, the Holy Spirit that God has given me. Tú puedes ir y decir, ay, déjate cuento del poder del Espíritu Santo que yo tengo en mí. Clearly, they were passionate about this. Claramente ellos estaban apasionados con esto. Right? They're warned, stop preaching God. Ellos no dejaron de predicar la palabra de Dios.
And they're like, no, we're going to keep doing it. Y ellos dicen, no, vamos a seguir haciéndolo. They get thrown into prison. Ellos fueron llevados a prisión. Set free by an angel like, hey, keep preaching to God. Fueron liberados por un ángel que les dice, sigan predicando de Dios. They didn't look at the angel, but angel, that's what got us into prison in the first place. Entonces ellos no miraron al ángel y le dijeron, pero fuimos traídos a la cárcel por él en primer lugar. They don't question it, they just go out and do it. No, ellos no cuestionaron, solamente fueron y lo hicieron. Let's trust in the power of the salvation, trust in the power of the message that brings salvation. Entonces necesitamos confiar en el poder del mensaje que trae salvación. Verse 26. Versículo 26. Here we go, 26. Then the captain went with all the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should be stoned. And when they had brought them, they set them before the council and the high priest and asked them, saying, did we not strictly command you not to teach in the name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temía ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os he mandado estrictamente a que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. So now they brought them in to put them on trial. Entonces ahora ellos los trajeron. But then they say something really wonderful. Y ellos dijeron algo maravilloso. Verse 28. En versículo 28. We told you to stop doing this, Les dijimos que pararan de hacer esto. but you have filled Jerusalem with your doctrine. Y ahora habéis llenado a Jerusalén con nuestra doctrina. My prayer for this church Mi oración para esta iglesia is that people would say that about Calvary Chapel Punta Banda. es que personas puedan decir esto de Capilla Calvario Punta Banda. Right? You have filled La Jolla with this doctrine. Has llenado La Joya con esta doctrina. Right? You've filled Punta Banda, Maniadero. You have filled this area with this doctrine. Has llenado Punta Banda, Maniadero con esta doctrina. Right? Because we were willing to pay that debt that Paul talks about, that debt of all men hearing the gospel message. Porque nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea para que todos puedan escuchar de este mensaje. And then they say this, Y después ellos dicen esto. and you intend to bring this man's blood on us. Y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. I'm going to read a few verses about this. Quiero leer unos versículos acerca de esto. In Acts chapter 4, Hechos capítulo 4. Paul says this. Pablo Or dice Peter, esto. sorry, Peter says this. Pedro dice esto. Let it be known to you all and all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, who God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. In Mark chapter 15, En Marcos 15, you see the Jewish leaders in the crowd of Jesus when Jesus is on trial. miras a los líderes judíos juntamente con las personas cuando ellos están todos reunidos. In Mark 15, we read this what the crowd shouted out about Christ. Entonces en Marcos 14, 13 leemos esto que dice que la multitud estaba diciendo y ellos volvieron a dar voces, crucifíquenle. Mark 15, 13. So they cried out again, crucify him. Entonces Marcos 15, 13 y ellos volvieron a dar voces, crucifíquenle. So according to what we read and what we'll see later on in this chapter, Entonces, de acuerdo con lo que leemos y que vamos a ver más adelante en este capítulo, the Jewish people did crucify Jesus. los líderes judíos sí crucificaron a Jesús. But then in John chapter 10, Pero en Juan capítulo 10, Jesus says this. Jesús dice esto. It says, therefore, my Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. This command I have received from my Father. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. So what do we read there? Entonces, ¿qué leemos aquí?
is ultimately that Jesus gave up his life for us. es que últimamente Jesús dio su vida por nosotros. Like we can look at so many events that took place. Podemos ver tantas cosas que tomaron lugar. Right? If Judas didn't betray him, he never would have been crucified. Si Judas no lo hubiera traicionado, él no hubiera muerto. If Pilate would have just set him free, he would never be crucified. Si Pilato lo hubiera dejado ir, no hubiera sido crucificado. Right? If the Jews didn't yell, crucify him, he would never be crucified. Si los judíos no hubieran gritado que lo crucifiquen, no hubiera sido crucificado. If it wasn't for our sins, he would never be crucified. Si no fuera por nuestros pecados, él no hubiera sido crucificado. I would say all of that is secondary. Yo diría que todas estas cosas son cosas secundarias. What's primary Lo que es prioritario aquí is he was crucified because of his love. es que él fue crucificado por su amor. He was crucified because he loved you. Él fue crucificado porque él te ama. If someone would ask me, if you were to summarize what put Jesus on the cross in one word, Si tú me pides que yo te resumiera por qué Jesús fue a la cruz en una palabra, that's that word I would say, love. esta es la palabra que yo diría, amor. Because he loved me, he died on the cross for my sins. Porque él me ama, él murió, fue crucificado y murió por mis pecados. We can say there's all kinds of factors that made that happen, Podríamos decir todos estos factores que creemos que fueron los que que creemos que fue lo que hicieron que él fuera crucificado. but Jesus did not have to die on the cross. Pero Jesús no tenía por qué morir en la cruz. But he did it because he wanted me and all of us to be set free from our sins. Pero él lo hizo porque él quería que tú y yo y todos nosotros fuéramos liberados de nuestros pecados. He did it because he loves us. Y él lo hizo porque él nos ama. And through that love, we can now have salvation. Y por ese amor nosotros podemos tener salvación. We just need to accept the gift that he's offered to all of us through his death and resurrection. Solamente necesitamos aceptar el regalo que él nos ofrece a nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Lost my notes on my iPad, but I'm done anyway, so we'll pray. Entonces, vamos a orar. So, Father God, Padre Celestial, Lord, we thank you so much for this morning, God. te agradecemos tanto por esta mañana, Dios. Lord, we thank you that because of your love, we can be set free from sin. Te agradecemos porque es por tu amor que nosotros podemos ser libres de pecado. Lord, I pray you give us boldness like the apostles, God. Y yo te pido, Dios, que seas tú dándonos sabiduría como los apóstoles. Lord, help us to trust Ayúdanos a confiar in the salvation, in the power of the salvation message, Lord. en el poder de la salvación, Dios. Lord, help us to share that doctrine with everyone in this area, Father God. Ayúdanos a poder compartir de esta doctrina con todos aquí en el área, Dios. Lord, continue to grow us in you. Ayúdanos a seguir creciendo en ti. Lord, continue to grow this church. Ayuda a poder que esta iglesia pueda seguir creciendo, Dios. Lord, use us Te to pedimos grow your kingdom, Father God. que seas tú usándonos, Dios, para poder extender tu reino. Lord, we give you this day. Dios, te entregamos este día. And we just pray your name. Amen. Alabamos tu nombre. Amén.